Y dicho esto, estudiando en el libro de Mateo, hemos navegado hasta el capítulo 15. Hemos avanzado, pero más que avanzar, ya yo me estoy quedando atrás. Estamos en el 16 y profundo, navegando profundo. Gracias, Papá Dios, por darnos al hermano Mateo que escribió el libro que lleva su nombre. Esto es tremendo, ponerle el nombre de tu persona, porque con él estás diciendo: yo estoy testificando que todo esto es verdad. Yo no soy un mentiroso. Y esto fue lo que hizo con el Señor Jesucristo, la vida de él. Unos hablan de biografía. Sí, da la narrativa de las cosas más importantes, pero el revelar, traernos a vida, no un resumen, sino vívidos, excelentes momentos de cómo Dios en la carne, el Señor Jesucristo, hizo hechos, obras que solo el carácter divino lo puede hacer, el poder divino lo puede hacer. Su genealogía, sus tribulaciones con las fuerzas políticas del mundo, sus magnificente compasión por la multitud que buscaba sanación, salirse de marcas sociales que lo mantenían marginado, hombres o mujeres. ¿Qué quieres ser tú? ¿Un hombre o una mujer que tenga la lepra y estar marginado? No estás viviendo fuera de la ciudad. ¿O quieres ser una mujer que es marcada como inmunda? ¿O quieres ser unos marinos expertos que se lanzaron al lago y trajeron la noticia? Se ahogaron todos, no pudieron controlar. Era muy fuerte la tormenta. El Señor Jesús, no marino, Dios mismo, controló los elementos. El ser motivo de adoración. Y miles de personas hambrientas que si seguían adelante de la marcha iban a desfallecer. Tenían 3 días que no comían. Y hizo la maravilla de multiplicar los pocos alimentos que habían en esas circunstancias. La maravilla de exhibir al Dios Todopoderoso. Pero sí, llegando en el capítulo 16 de Mateo, al 13, nosotros estuvimos estudiando ya aparte desde el 13 en adelante hasta el 20. Y dijimos, vamos a pararlo aquí, hemos hablado, esto es una maravilla. Pero aquí surgen unas doctrinas que honestamente a mí me entristecieron. Es difícil decir, wow, te entristece la palabra de Dios. No es la palabra de Dios, me entristece nosotros los hombres que hemos hecho caminos torcidos de caminos de luz que Dios nos ha dado. Y en este pasaje surgen 2 doctrinas a las cuales tenemos que, si es la verdadera, tenemos que alegrarnos terriblemente porque arroja luz de cómo es el orden de la iglesia. ¿Quién es su autoridad? ¿Cómo se exhibe la verdadera iglesia? Eso es importantísimo. Wow, me gusta mucho este edificio, unos estacionamientos increíbles, como una organización tremenda. Pero cuando agarran ese micrófono empiezan a echarnos chistes y nunca terminan. O nos dicen cosas huecas y no hacen sentido. Nos dicen repetidas veces cliché de artificios religiosos. Yo no me siento bien.
¿Cómo saber si tú estás en la verdadera iglesia? Aquí se nos exhibe una. Y otra, de cómo opera la iglesia. De cómo opera legalmente la iglesia a la luz celestial. Pero paralela a esas dos doctrinas, en su defecto, aparecen dos doctrinas desarrolladas intensamente con palabra de hombres. Santo Dios. Que nos han hecho daño y nos hacen daño. Pero dejemos que el mismo Señor revele, el Espíritu Santo revele la situación y que nos ayude con pasos ligeros a que venga luz, que la presencia del Dios Todopoderoso en esta exposición surja y triunfe la verdad. Y viniendo, dice así en el versículo 13, capítulo 16, versículo 13, dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, bueno, uno Juan el Bautista, otro Elías, profeta mayor, ¿verdad? Y otros Jeremías o alguno de los profetas. Yéndonos a revisar cuál es el ámbito, ¿por qué surge esta pregunta? Esta Cesarea de Filipo, al noreste de la región de Judea, de la provincia de Judea. Ahí estaba una ciudad magnificente, hermosa, preciosa, se llama Cesarea. Y había sido edificada en honor al emperador Julio César. Que por cierto, después le pusieron la palabra Augusto, el Congreso le concedió un título más. Y César tiene varias connotaciones, entre ellos quiere decir corte, porque es que nació según un mito, un cuento. Su mamá, cuando iba a dar a luz, no pudo dar a luz y tuvieron que hacerle una cesárea. Y ahí viene el tema de la cesárea. Abrieron, cortaron y ahí... Y ese le gustó ese dicho a él, un hombre de una carrera política. Este hombre vivió 75 años y fue un emperador terrible, un demagogo y murió en manos del Senado. Lo asesinaron, lo acuchillaron, no por manso ni buena gente. Sí, tendría sus envidiosos, pero su vida estaba llena de sangre. Pero a este hombre lo veneraban. Eso quiere decir Augusto, veneración, majestuoso. Y una ciudad que Herodes había transformado, había repotenciado para poder congraciarse en ese entonces con el emperador. Y esa era digna de alabanza. Los materiales, el templo, aquella ciudad era como un templo. Y todo el mundo alababa y le hacía reverencias al emperador romano. Y el Señor Jesús lanza la pregunta: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos le dijeron, lo que unos decían, ¿verdad? Ya lo mencionamos. Él les dijo, está bien, eso es lo que dicen los hombres. Ahora, ¿qué dicen ustedes, mis discípulos, verdad? Mis seguidores más cercanos a mí. Y salió Simón, Pedro, y dijo,
tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Al decir que tú eres el Cristo, no es solo el título de Cristo, el ungido, el lleno del Espíritu. Tiene una connotación aún mucho más relevante, que quiere decir el que ha sido ungido como rey, pero no ha tomado lugar en el trono del reino. Él estaba siendo señalado y reconocido como el rey, el Mesías, el que pondría en orden la vida del pueblo judío, que sería el rey de reyes y señor de señores, el anunciado. Por esto, al final de este pasaje, el Señor les dice: tranquilo, no vayan a estar comentando esto, porque aquí en este pasaje se define de una manera extraordinaria. Sí, desde allá de la tierra de los caldeos, del oriente, vino unos hombres muy sabios buscando dónde era que había nacido el rey de los judíos. Ya había pasado de eso cerca de unos 30 años. Pero aquí vuelve otra vez a apuntarse. Y se le revela y lo alaba y lo bendice el Señor Jesucristo. Porque fue Pedro, Santo Dios, el que exaltó diciendo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Cristo, el Rey que ha sido ungido. Recuerdan que David fue ungido y tomó años para que viniese a tomar lugar David como rey. Ya había sido ungido. Y todos los malestares que provocó el que fuera, sus hermanos no lo verían con buena cara. Saúl, el rey, se convirtió en una amenaza terrible, persecución, que lo quería matar. No sabía por qué, pero su espíritu de posesión demoníaca sufría anhelos de esperanza, maquinaciones de cómo perseguir al rey ungido para acabarlo y terminar con la agenda que Dios había establecido con David. No lejos de eso, lo mismo ocurre aquí. Por algo muy importante le dice aquí en el 20: entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Este es el recuento del ambiente, de la circunstancia. Pero ¿dónde viene la controversia? Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Ahí lo identificó perfectamente como mortal. ¿De dónde vienes, Pedro? Este eres tú. Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora, retomando el hilo de la conversación, veamos la secuencia lógica, de sentido común. ¿Se acuerdan que estaban hablando de esa ciudad y la pregunta: bueno, ¿y quién dicen quién soy? Y bien dijo Pedro, porque el Padre Celestial le había revelado. Y dice el Señor, conectado con esa conversación que tenían los discípulos y el Señor: y yo también te digo que tú eres Pedro. Confuso, Pedro, piedra. Esto es en arameo que están hablando el Señor Jesucristo y sus discípulos. El libro de Mateo es escrito en griego. Y estaban hablando con un juego de palabras. Y Pedro, a la verdad, quiere decir piedrecita o piedra más pequeña.
Ese era el nombre de Pedro. Y dice, y yo te digo que tú eres Pedro. Sobre esta roca, ahora se refiere, porque dice así, a esta roca, y empieza a hablar de la iglesia. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mi iglesia es el grupo. Un fundamento, un manto de roca. No la forma una piedrecita. La forma un conjunto de rocas. Comprimida. Tú has visto un peñón. Hay multitud de rocas contenidas en ese peñón. Y tú le dices, ese es el peñón. Allá los que han estado en Europa, el peñón de Gibraltar. Es un morro, ¿verdad? Es el peñón, pero cuando tú vas a verlo de cerca, podrás ver que dentro de ese peñón están incrustadas otras rocas más pequeñas. Pero todo esto se puede se puede confundir. Porque le está diciendo a él piedrita, como lo llamaban, pero aquí no suena, al llegar a la traducción del español, Pedro. ¡Wow! Y parece que de seguido le está diciendo que tú eres la iglesia. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Recuerden el trasfondo. Iglesia quiere decir la reunión oficial de un grupo de gente para tratar asuntos legales, asuntos de relevancia para el pueblo. Esta es la iglesia. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Recuerden que habla de Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O sea, las puertas del infierno. ¿Se acuerdan del Señor Jesús allá debatiéndose con el diablo? ¿Cómo fue que el Señor prevaleció en el desierto? 40 días de ayuno, inclemencia, etc. Allí estaba el Señor con su escudo de la verdad, con la espada, con la palabra. Allá estaba debatiéndose con el líder del mal. Las puertas del Hades, eso significa el infierno, no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Pero ¿a quién se la está dando? Está hablando de el fundamento, la iglesia. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Gloria a Dios. No fue Pedro el que entró al altar al altar divino, a la presencia de Dios, con la sangre santa de la vida de Cristo. No fue Pedro el que ha tenido el poder de una manera liberal, infalible. No es Pedro. El que ha sido infalible y por eso es llamado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque si hubiese mancha en la vida de Cristo, entonces no se hubiera cumplido que murió por el pecado del mundo. Porque todo aquel que se arrepiente y viene a Él, la sangre de Cristo lo justifica ante el Padre Celestial. No fue uno al que cualquiera que se le arrodille y le pida perdón, yo te dejo entrar al reino de los cielos. Esta doctrina ha dado una puerta ancha para todo tipo de interpretaciones, para todo tipo de estructura que Dios repudia, rechaza.
una estructura que se llama Nicolaitas. Se empieza a complicar la cosa. Le ruego al Padre Celestial que sea Él el que traiga luz. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Se refiere no a Pedro, se refiere a todos los de la iglesia, considerando incluyente a Pedro. Amén, así es. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Bien. Complicado. ¿Qué tan distinto, hermano? Y para traer una luz que nos ayude, voy a leer en Efesios capítulo 2, versículo 20. Aunque yo les recomiendo que lean un poquito antes, pero por cuestión de tiempo. Capítulo 2 de Efesios, versículo 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Esa es la iglesia edificada, el manto, ¿verdad? Dice así: de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, no Pedro, es Jesucristo la cabeza, en quien todo el edificio, bien coordinado, todas las piedritas, todos los Pedros, ¿verdad? Todos nosotros, bien coordinado, va creciendo. Gracias, Señor, gracias por para ser un templo santo. Amén. En el Señor. No es el edificio de una ciudad famosa donde están metidas el 80%, dicen así los humanistas, de las obras de arte del mundo. Donde hay uno que dice y clama ser el infalible y que clama ser descendiente de Pedro. De unos edificios, pero no solo edificios, de una estructura organizacional, Amén. de un orden piramidal, de cual hay estratos, hay niveles de órdenes, de una iglesia que insiste a favor de los hombres, a favor de las doctrinas de hombres que no son conformes a la palabra de Dios. Existe una iglesia que tuvo por 1000 años escondida la palabra de Dios. No era posible que la palabra de Dios, la luz de Dios, llegara a los hombres, los alcanzara. Así de escondido estaba. Hay una doctrina que se llama Nicolaíta. Nicos, la cabeza, hombre. Laitas es el pueblo. O como quieran a los eruditos. Vamos a ponerlo a la inversa. El gobierno de los hombres. Era repudiada por una iglesia de las 7 iglesias de Asia Menor a la cual se dirige el Señor Jesucristo. Y esta iglesia repudiaba porque habían líderes quienes fomentaban y promovían. No, aquí la cabeza es el líder principal, representante de Dios aquí en la tierra. Y hacían de un líder una idolatría. Eso lo repudia Dios y lo repudiaba esa iglesia por la cual el Señor Jesucristo la exaltó y le dijo: tú estás bien, tú has repudiado y yo también confirmo que repudio la doctrina de los Nicolaitas. En el 21 dice: en quien todo el edificio bien coordinado. Uno pensaría el edificio para arriba, pero una edificación también puede ser orientada o horizontal. Va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Esa es la iglesia, la sumatoria de los templos
que cada uno de nosotros significamos. Hermanos, hay implícita una doctrina terrible, la doctrina de cómo nosotros atamos y desatamos, cómo amarramos el diablo y lo tiramos al piso o lo tenemos arrinconado. Son mitos y cuentos que nos han creado, malas informaciones. Tú tienes la oportunidad de escoger. Tú puedes seguir atando y desatando al diablo, pero te diré que el Señor Jesucristo no ató a ningún diablo, los echó afuera los demonios. Y con su orden, apártate de mí, Satanás. Esta es la doctrina que el Señor Jesús nos está dando. No es de Freddy, no es de Lorena. Y dice que más adelante, en el 21, bien, creo que a causa del tiempo vamos a continuar mañana abundando y profundizando. Es necesario que pongamos en orden estas doctrinas que tanto mal le hacen a la iglesia, te hacen individualmente, como tú, como parte del cuerpo de Cristo, como tú, parte del templo del Señor que está siendo edificado de una manera armoniosa. Es importantísimo tener claridad y regocijarnos de la sana doctrina. Y es tu decisión si tú quieres vivir conforme al Señor. Si quieres quedarte con los hábitos, te respetaremos. Pero es algo que al Señor no le agrada. Y abundaremos buscando la verdad. Mañana a las 6 de la mañana, hora del este de los Estados Unidos, este ministerio internacional Altar Familiar vendrá con más luz, por más luz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo nos despedimos. Shalom. Los amamos en la fraternidad de Cristo Jesús. Hasta mañana.